Vamos a iniciar esta tarde aquí en el 7º Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto el grupo de trabajo sobre evaluación y rendición de cuentas. Mi nombre es María Jiménez Casalduero, soy profesora de la Facultad de Derecho en el área de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y bueno, pues agradezco a los organizadores el honor de estar coordinando este grupo de trabajo. Como tenemos el tiempo limitado, voy a intentar ser estricta. Lamentablemente me toca un poco el papel de mala en este grupo, pero seguro que va a salir todo muy bien. Hay algún pequeño cambio en el orden de las intervenciones. Por ejemplo, el primer ponente principal, Odón Elorza, va a intervenir en último lugar de los ponentes principales porque no ha podido venir presencialmente. Por lo tanto, se conectará vía online. Al margen de eso, el programa se mantiene igualmente y también lo digo aquí, aparte de saludar a las personas que nos están escuchando desde casa, para que también puedan tener en cuenta este cambio y poder seguir las intervenciones. Bueno, sin más, paso a presentar a la primera ponente, es María Arantzazu García Garbi. Ella es, de formación ingeniera agrónoma y actualmente es subdirectora general de la Unidad de Rendición de Cuentas de la Presidencia del Gobierno de España. Al margen de eso, durante bastantes años ha estado vinculada como jefa de actuaciones y proyectos en la empresa de transformación agraria Traxa, realizando distintas actividades. Ha sido también responsable de actuaciones y proyectos en la subdirección de análisis y estudio de la empresa, en la misma empresa citada. Y con anterioridad ha desempeñado pues, otras responsabilidades y funciones como responsable técnico de proyectos de la actuación IPPC. Sin más, le damos la palabra. Los ponentes principales tienen 15 minutos para su exposición. Les avisaré con tiempo para que vayan concluyendo y dejar, como todos deseamos, al final de la sesión un pequeño turno para las intervenciones y preguntas que tanto desde las personas que están conectadas online como aquí presencialmente quieran hacer. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, María, por tu presentación y muchas gracias a los organizadores de este congreso por darnos voz y poder transmitir el ejercicio de rendición de cuentas que se realiza desde el Gobierno de España. Esta rendición de cuentas, que se transforma en un informe que hemos llamado Cumpliendo, se realiza a partir del año 2020, a partir de esta 14ª legislatura. Y es lo que voy a presentar. Estos son los contenidos de los que voy a hablar, a grandes rasgos, la finalidad y antecedentes, por qué surge esta rendición de cuentas, qué características y principios rigen este ejercicio, la metodología usada para ello, cómo se presentan los resultados, la difusión que hacemos del ejercicio y las aspiraciones que tenemos para el futuro en la rendición de cuentas del Gobierno de España. ¿Cómo surge este ejercicio de rendición de cuentas? Bueno, pues a partir del propio discurso de investidura del presidente del Gobierno. En este discurso se compromete con la ciudadanía a rendir cuentas periódicamente y también de forma continua hacia los ciudadanos. A partir de ahí se genera dentro de su propio gabinete primero un departamento de planificación y seguimiento de esa actividad del Gobierno que se ha transformado después con la remodelación del año pasado en la Unidad de Rendición de Cuentas. ¿Y qué finalidad tiene? Bueno, pues conocer el estado de cumplimiento de los compromisos que se adquieren desde ese inicio de la legislatura, pero a lo largo de toda ella. Los nuevos que se van generando también se van introduciendo al conjunto de los compromisos adquiridos. ¿Y qué finalidad queremos hacer con este ejercicio? Pues avanzar en los términos de calidad democrática y gobernanza pública, combatir esa desafección política que existe últimamente en la ciudadanía, pues haciendo y sometiendo a escrutinio público la actividad del Gobierno y bueno, pues que ese debate que se genere facilite pues un aprendizaje institucional pues que mejore estas acciones políticas y las acciones para la ciudadanía. En las características y principios que tiene este ejercicio de rendición de cuentas, primero siempre queremos hacer en qué contexto o ensamblarlo en el contexto de otros mecanismos de rendición de cuentas que ya existen. Pues por supuesto el control parlamentario, pues con preguntas, con petición de información,
en los tribunales de justicia, o sea, el Poder Judicial. También está la parte de evaluación de políticas públicas, que aquí sabéis muchísimo. Pues hay mecanismos de control internos, pues desde la IGAE, desde las inspecciones. También hay una rendición de cuentas que llamamos horizontal, pues el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la IREF, y nosotros nos gusta llamarnos la rendición de cuentas vertical, porque va desde el Ejecutivo hacia la ciudadanía. Así nace cumpliendo, y bueno, pues esta es la definición más corta y concisa que hemos considerado y que es fundamental y que queremos que es lo que se quede muy claro, que es lo que hacemos, que es el proceso por el que la Presidencia del Gobierno somete semestralmente al conocimiento y al escrutinio público cómo está el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos. Una vez puesto en ese contexto, las características del proceso son muy claras, son estos 4 puntos, que esta iniciativa, ya lo he comentado al principio, nace del propio Presidente del Gobierno en su discurso de investidura. El objeto es el grado de cumplimiento de los compromisos que se tienen, pero también damos información muy concreta y muy concisa de las iniciativas y medidas que se hacen por cada uno de los ministerios y, al fin y al cabo, de la parte ejecutiva. En el ámbito que tiene es, tanto hacemos un informe estatal a nivel de gobierno, pero también se hacen informes sectoriales por cada uno de los 22 ministerios y, a su vez, por 19 territorios, las 17 comunidades autónomas y las 10 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y por último, los destinatarios, pues toda la ciudadanía, por supuesto, que ojalá llegara a todos los ciudadanos, pero bueno, a las Cortes Generales y a la sociedad civil, por supuesto, organizada, y a cualquier grupo de interés. Pues los principios. Aquí, como tenemos 15 minutos de tiempo y no puedo comentarlos todos, bueno, pero están muy claros, especificados aquí los 10. Este ejercicio de rendición de cuentas es global y compartida, incluye todos los compromisos. A día de hoy, o sea, bueno, en el último informe semestral que hicimos, que se presentó en julio por el presidente, tenemos 1.494 compromisos, o sea, tenemos todos los compromisos existentes. Tiene un seguimiento dinámico, es continuo, siempre van surgiendo nuevos. Se hace un informe público y accesible, ahí lo tenéis, lo otro no lo hemos traído, pero está publicado en la web y lo vamos a ver después. Tiene un rigor metodológico, también voy a hablar de ello, de la metodología, cómo se ha creado. La trazabilidad de los compromisos es continua, desde dónde nacen, cómo se van cumpliendo y si alguno decae o se puede reformular porque las circunstancias cambian. Es complementario a otros mecanismos de control, lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Los costes de transacción son muy reducidos porque formamos parte del propio gobierno y es simplemente organizar la información para trasladarla a la ciudadanía. Es continua y periódica, o sea, hay una monitorización continua de las iniciativas que se hacen y periódica porque cada 6 meses se emite este informe cumpliendo y, por supuesto, es fundamental que se meta a sometimiento de escrutinio público para toda la ciudadanía. Metodología. Antes de hablar de la metodología, o sea, en qué se basa, vamos a decir muy claramente los pasos de la sistemática de trabajo que hacemos. Lo primero que hacemos es la identificación, sistematización y análisis de los compromisos. Una vez tenemos los compromisos identificados, lo que hacemos es que para cada uno de ellos definimos unas condiciones de cumplimiento. Ahora después especificaré qué significan estas condiciones de cumplimiento, pero básicamente es qué se necesita hacer, realizar, obtener para cumplir ese compromiso. Hacemos un seguimiento y monitorización constante de las iniciativas que se hacen. Hacemos un preanálisis del cumplimiento, es decir, pues estas iniciativas que estamos haciendo, estamos monitorizando, dan cumplimiento a esto que queremos, a este compromiso que queremos cumplir. Después, ese preanálisis se hace desde la unidad de rendición de cuentas, pero se pone en común con cada uno de los 22 ministerios para después, ya una vez que se ha concretado que efectivamente esas iniciativas son las que se pensaban para cumplir el compromiso, se elabora este informe cumpliendo y finalmente pues, se comunica a la ciudadanía. ¿Y cómo se hace metodológicamente esto? Bueno, pues empezamos un poco de la nada, o sea, esto no existía. Entonces, ya os digo, empezó en 2020. Bueno, pues el equipo de trabajo que se generó, partimos de un análisis de experiencias similares que habían en otros países internacionales, sobre todo en nuestro entorno, sobre todo europeos. Empezamos a escribir, bueno, pues cómo lo hacemos, esta sistemática de trabajo, pero nos parecía fundamental contar pues con una verificación externa, que esto que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien y que se podía mejorar.
Y así se creó el GAM, el Grupo de Análisis Metodológico, que está compuesto por 12 expertos y expertas de este mundo de la rendición de cuentas y de las políticas públicas, que es una composición totalmente transparente. La tenéis también en el documento, en el anexo 1 de metodología, aparecen los 12 nombres de estos académicos. Y bueno, pues ¿para qué? Pues porque contrasta la validez, aplicabilidad y rigor de cómo se ha hecho este ejercicio, desde luego con independencia y libertad de criterio, y las bases metodológicas están publicadas y todas sus recomendaciones se recogen en esa metodología y las que no se están estudiando para poder hacer esa mejora. Los pilares del ejercicio, llevo hablando prácticamente desde el principio de ello: compromiso e iniciativa. Tengo un compromiso que sea adquirido por parte de algún miembro del gobierno, presidente o ministro o ministra, y tengo unas iniciativas que se desarrollan y que dan o no cumplimiento o avance para cumplir esos compromisos. Ahí están las definiciones, son fundamentales, que el compromiso es toda aquella obligación, promesa o manifestación de voluntad expresada por el gobierno de forma explícita con el fin de responder ante una necesidad o problema público específico, es decir, genera una expectativa, una responsabilidad y obligación de respuesta. Y la iniciativa, pues es lo que hace, es la medida o acción o decisión pública que da principio al proceso y moviliza recursos para abordar esa necesidad o problema público. Entre medias están las condiciones de cumplimiento, que tengo que cumplir para que se dé el cumplimiento del compromiso. Los compromisos son muy heterogéneos en contenido, en características, incluso en complejidad. Por lo tanto, se tuvo que hacer una clasificación, porque si no, imaginaros, con 1.494 compromisos, bueno, son los de ahora, pero se partió de 1.201, pues nos hubiéramos vuelto locos. Entonces, hemos clasificado los compromisos en distintas clasificaciones, con origen, los hemos clasificado por los efectos de discurso de investidura, que eran 6, después se transformaron en los 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero también los hemos clasificado por ODS, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por unas temáticas, que son 41, y que, bueno, estamos muy orgullosos de esa parte, ahora os la comentaré mejor. Y las iniciativas, cada una de las iniciativas no apuntamos y decimos, pues hemos hecho esto, y decimos dónde, cuándo, cómo y todo. O sea, tiene una fuente de verificación, un link que tú te puedes meter y saber esa iniciativa cómo se ha hecho. Puede ser una ley, pero puede ser una ayuda, puede ser una acción o puede ser un producto que se ha generado. Y el proceso de cumplimiento, bueno, pues es lo más difícil muchas veces de explicar, pero es lo básico. Tengo un compromiso, tengo unas condiciones que necesito, y esas condiciones de cumplimiento están formadas por un indicador, que es la herramienta que me dice cómo puedo conseguir, y el punto de llegada, qué tengo que conseguir. Esa es la condición de cumplimiento. ¿Y cómo consigo eso? Pues haciendo iniciativas, haciendo medidas, ejecutando medidas. Y eso supone que se traslada a la ciudadanía. Pero no todo es blanco y negro, o sea, no cumplimos o no cumplimos compromisos. Hemos generado, a partir de esa metodología, y está bien totalmente explicado, distintos estados de cumplimiento. Entonces, hay dos grandes bloques: que no esté activado el compromiso o que esté activado. Si no está activado, pues es que no se ha hecho nada, no se ha hecho ninguna iniciativa que avance en el cumplimiento de ese compromiso. Pero, sin embargo, si está activado, puede estar en proceso o cumplido. Cumplido es que se ha cumplido con la condición de cumplimiento. Yo tenía que hacer esto y lo he hecho. Y he generado o he conseguido ese producto o resultado que me decía la condición de cumplimiento que tenía que hacer o que realizar, puede ser una acción. Y luego los compromisos que están en proceso, a su vez, los hemos dividido en 3 subestados, que pueden ser sin avances, o sea, en proceso pero sin avances. Quiere decir que en el semestre actual en el que estamos no se ha hecho ninguna iniciativa para avanzar en el cumplimiento del compromiso, pero en semestres pasados sí que sería iniciado ya alguna acción para hacerlo. También tenemos proceso con avances, es decir, durante ese semestre sí que se han realizado algunas iniciativas que permiten avanzar en el cumplimiento del compromiso. Y por último, en tramitación por terceros, lo que significa que no solamente las acciones dependen del gobierno, las puede impulsar, pero en terceros suele ser porque están en tramitación parlamentaria. Entonces ya están en el Congreso o en el Senado, y es más difícil, no depende solo del gobierno, de llevar a culmen esa iniciativa. Resultados y presentación. Bueno, lo veréis cumpliendo, pero ahora os voy a decir también dónde está cumpliendo en la página web. Hay resultados cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos, pues el grado de cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento de esos compromisos, ¿en qué punto están? En los estados. Puede ser cumplido, en proceso o no iniciado. Y a su vez se dan
de cómo estaban, en qué estado de cumplimiento estaban el semestre pasado, el actual y la previsión que se tiene de cumplir esos compromisos. Bien, aquí por ejemplo hemos puesto unos ejemplos de la evolución de los compromisos globales, es 53,3 que estaban cumplidos en junio y se prevé un 61% para diciembre, y los del discurso de investidura, pero los resultados se dan en función de muchas clasificaciones, casi todas en función del origen, que es el discurso de investidura, pero también de cada uno de los partidos políticos, de los acuerdos que se hicieron al inicio de la investidura con cada uno de los 6, y también se hacen en función de otras clasificaciones, pues de los ejes de PRTR, de investidura o de los temas. Y luego están los datos cualitativos, que son las iniciativas más destacadas que se han realizado, pues se expresan en el informe. Y aquí una parte muy fundamental, que es dónde está colgado lo que os hemos traído hoy. Este informe Cumpliendo está colgado en la web de Moncloa, es totalmente público para toda la ciudadanía. Está en la parte de destacados, que son estas flechitas que dejan por aquí pone destacados, aquí está Cumpliendo. Abrís esta página y veis que está el informe, que está traducido al inglés y francés, porque también se intenta difundir externamente. Tiene todos estos documentos que aparecen aquí, veis que aquí pone informe ejecutivo, los destacados, la metodología de lo que hemos hablado está totalmente especificada, la actualización de compromisos, es decir, los compromisos nuevos, y los que algunos que se llaman decaídos, por cierto, de esos me he hablado. Ahora mismo de los 1.294 tenemos 10 que han decaído y siempre son por causas justificadas y están expresados también en el documento, suelen ser por razones legales, por lo que no se pueden cumplir esos compromisos. Y los datos abiertos, bueno, pues que es un Excel en el que cualquier persona puede obtener de ese Excel toda la información que luego sale en resultados y sistematizada en el informe. En ese Excel hemos destacado las 3 cosas fundamentales que aparecen, que son las condiciones de cumplimiento, las fuentes de verificación y las clasificaciones. ¿Por qué? Porque fortalecen el sistema de rendición de cuentas de una manera para nosotros absoluta, porque damos toda la información que cualquier persona quiera obtener. Pero para nosotros la joya fundamental y que es lo que creemos que al ciudadano le puede parecer no un Excel aburrido lleno de datos, creemos que la visualización de la información es importantísima. Es un panel interactivo, gráfico, y se puede ver la primera parte, que es la evolución, desde que se empezó a hacer, desde julio del 2020 hasta la previsión que vamos a tener en diciembre de 2022, de ese cumplimiento de los compromisos, de cómo estaban cumplidos en proceso no iniciados. En esta parte inferior de la izquierda veis que es por origen, cómo están los compromisos del discurso de investidura, del acuerdo con Unidas Podemos, con el PNV, con Teruel Existen, con Canarias. Esta parte de la derecha es función de 9 clasificaciones que existen en la COFOC, que es una clasificación estandarizada de cómo se pueden organizar las políticas públicas. Es la primera vez que aparece en el último semestre este panel de visualización en 41 temas, que un ciudadano, quien quiera, dice, bueno, a ver, ¿qué compromisos han hecho en el empleo? Ah, pues aquí te sale en el resumen del tema, pues tienes tantos compromisos en el empleo, está en este porcentaje de compromisos cumplidos y en este proceso. Y aquí abajo te sale los compromisos que están. Bueno, como tengo que acabar, pero esto por favor que es que me parece fundamental que la parte de visualización se quede y que se puede acceder cualquier persona y que creo que es interesantísimo. La difusión del ejercicio no me voy a meter porque prefiero ir a la última diapositiva. Bueno, pues se difunde en la página web y por supuesto por el presidente del gobierno y por cada uno de los delegados del gobierno, más la página web. Por supuesto aquí abajo está el Congreso Internacional de Transparencia. Intentamos ir a todos los congresos donde nos llamáis y nos dejéis participar porque me parece importantísimo que cada vez llegue a más gente, en la parte internacional también, y la última diapositiva que son las aspiraciones del futuro. Bueno, pues ojalá y esto se consolide, venga quien venga y esté quien esté en el gobierno, que se institucionalice la rendición de cuentas, que el ciudadano pues diga, quiero saber qué se ha hecho con mi gobierno y qué de lo que ha dicho que iba a hacer, qué ha hecho, qué no ha hecho y cómo está. ¿Y para qué? Pues empezamos prácticamente con la presentación, como he empezado, pues para acercar a la ciudadanía y a los actores especializados cómo se desarrolla la acción de gobierno, para contribuir a esta desafección política que tenemos, propiciar un aprendizaje institucional, avanzar en calidad democrática y gobernanza pública y contribuir al fortalecimiento de los valores de gobierno. Nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Arantzazu. Muchas gracias por ajustarte al tiempo. Bueno, a continuación me gustaría presentar a Leire Burguera. Les recuerdo a las personas que están en el público aquí presencialmente y también quien está online, que vamos a intentar, por eso vamos estrictamente de tiempo, intentar sacar unos minutos al final por si alguien desea hacer alguna pregunta, alguno de los ponentes. Bueno, mientras Leire va ocupando el lugar para su presentación, para presentarla, Leire Burguera es profesora contratada doctora en el Departamento de Derecho Constitucional de la UNED. Es doctora en Derecho Convención Europea por la UNED y premio extraordinario del Congreso de los Diputados en el 2011. Aparte de numerosos proyectos de investigación en los que está incorporada y miembro de Observatorio de Gobernanza, Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, es actualmente vicerrectora adjunta de titulaciones oficiales de posgrado de la UNED. Y nos va a presentar en su ponencia Género y Transparencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias, María, y aunque se ha ausentado Javier, pero a la organización, muchísimas gracias por la invitación. En esencia, mi ponencia va a ser muy breve, lo prometo, y sobre todo aterrizando mucho a un problema que llevo trabajando hace algún tiempo, pero que formar parte del observatorio, que es básicamente por lo que estoy aquí, Observatorio de Gobernanza, Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa, me ha permitido ahondar un poquito más. ¿Por qué? Porque yo hace tiempo trabajé todo el tema de la igualdad y la representación política. Y básicamente cuando se implementó la ley actual de igualdad del 2007, me planteé si era la cuestión de las cuotas y la composición equilibrada una cuestión temporal, ¿de acuerdo? Básicamente por todo el debate que se generó, sobre todo en el ámbito donde yo me siento más cómoda, que es el mío, que es el derecho constitucional. Ahora bien, en un ámbito que nada tenía que ver con él y que es ser parte de un observatorio de transparencia, y por lo que estoy aquí es porque evaluamos, y ahora explicaré un poquito el motivo, evaluamos las webs de los municipios, en este caso de la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? No voy a explicar mucho en qué consiste el observatorio porque compañeros míos lo van a hacer posteriormente, pero básicamente de los 542 municipios que conforman la Comunidad Valenciana, nosotros analizamos lo que son las webs para ver si efectivamente hay una transparencia y un acceso a la información. Claro, ya anticipo que los resultados, porque yo voy a ser muy práctica, son totalmente desalentadores, ¿de acuerdo? Normalmente hemos llevado a cabo distintas evaluaciones desde el 2018, 18, 19, 20 y 21 y posteriormente llevamos a cabo informes. En mi caso, y muy bien rodeada de economistas y gente de comunicación, lo que hemos hecho en mi caso es desagregar datos por sexo. Y eso me permitía volver al inicio de lo que he expuesto, es decir, ver un poco qué acontecía, es decir, cómo se había implementado número de alcaldesas, por el número o tamaños de los municipios, si el grado de cumplimiento tenía alguna incidencia, etc. ¿Por qué les comento todo esto? Pues porque básicamente, en primer lugar, yo me he ceñido en la igualdad de género, pero obviamente cuando hablamos de igualdad con mayúsculas, y lo digo aquí en un foro en el que al menos algo de divulgación hay, he de decir que hemos tenido focus group con gente del CERMI y gente de UNICEF, etcétera, y he de decir que para determinados colectivos, y hablo de igualdad con mayúsculas, les resulta bastante complicado la accesibilidad a los contenidos, la comprensión de los contenidos que se publican en las webs de muchos municipios. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si uno no tiene acceso a la información, luego tampoco la otra pata, que es la participación, puede de alguna manera llevarla a cabo. Así que vaya mi denuncia y totalmente mi comprensión, porque realmente los problemas que nos planteaban eran problemas que hacen que una parte de la ciudadanía no se sienta interpelada en toda esta cuestión de la transparencia, ¿de acuerdo? Por otro lado, decirles que, claro, en principio, si uno plantea la comunicación de género y transparencia, lo primero que uno le va a plantear o tenemos en la cabeza es
¿Realmente ser mujer, ser una alcaldesa va a conllevar de alguna manera que llevemos a cabo un grado mayor de transparencia o que al menos esos indicadores que nosotros evaluamos se cumplan en mayor medida? Obviamente no, porque esto no va de sexo sino de personas. Ahora bien, cuando nosotros analizamos los datos, lo que nos encontramos son algunas cuestiones que al menos en mi breve exposición quisiera plantear. Verán, la ley del 2007 de igualdad lo que determinaba era la composición equilibrada. Esa composición equilibrada implica que en las candidaturas, como muy bien saben, hay un porcentaje de sexo que tiene que tener como mínimo un 40% de representación. Obviamente todos cuando pensamos el 40% pensamos en las mujeres. No tiene por qué ser así, pero es así. Entonces, ¿por qué les indico esto? Porque había una salvedad y era la exoneración de esta cuota cuando se trata de municipios de menos de 3.000 habitantes. Lo indico ya porque las cifras en cuanto a alcaldesas en municipios de menos de 3.000 habitantes es cuanto menos alarmante, por otras dinámicas y lógicas internas en el seno de los propios partidos. Pues bien, esto era el marco en el que me movía a la hora de analizar. ¿Qué dos cuestiones me gustaría analizar brevísimamente? Uno, el grado de implementación de la ley del 2007 y en segundo lugar, el cumplimiento por provincias, etc. Bien, básicamente son dos los informes que traigo aquí, 2019 y 2020. ¿Ha cambiado mucho la situación respecto al 2021, que es el último que llevamos a cabo el análisis en el observatorio? No. Lógicamente estamos abarcando una legislatura, como muy bien saben ustedes, empezó en el 2019, pero hay cosas que me parecen interesantes o al menos relevantes. En primer lugar, en el caso de la Comunidad Valenciana, de 542 municipios, solo 139 ayuntamientos eran gobernados por mujeres. Solo 139. ¿Eso qué implica? Un 25,6. Y dirán ustedes, bueno, no es llamativo. Algo lo es o algo no estamos acabando de hacer bien cuando la ley nos obliga formalmente. Pero aquí empiezan a estar las trampas que no solemos hacer. Y es que, obviamente, formar parte de una candidatura no significa estar en los puestos de salida, con lo cual esto ya es indicativo. Castellón, en primer lugar, Valencia y Alicante eran por provincias donde mayor representatividad había. ¿Qué era lo llamativo? El tamaño de los municipios. ¿Por qué? Porque donde más alcaldesas se concentraban en ese análisis de la evaluación de la transparencia eran curiosamente, los municipios de más de 50.000 habitantes, con un 13,33, y atención, también eran llamativos los de menos de 5.000 habitantes. Y dirán ustedes, bueno, estamos en las cifras, en las más altas y en las más bajas. En las más altas, problema. Claro, con que haya una alcaldesa o dos que lideren grandes corporaciones municipales distorsionaban los resultados, obviamente. Y esto lo observamos con, en nuestro caso, Castellón, ¿vale? Ya les diré. Y además es porque aquí operaba otra cuestión bastante interesante, y es todo el tema de la lógica del reclutamiento de las élites políticas, es decir, quienes conforman esos liderazgos en el ámbito municipal. Menos de 5.000 habitantes, bueno, ahí también observábamos que la cifra alarmantemente baja aparecía por cuanto en la lógica también de reclutamiento en el ámbito local inferior a 5.000 habitantes era bastante compleja. Cumplimiento. Apenas hay modificaciones o al menos, digamos, cuestiones interesantes a resaltar, salvo algunas, en el nivel de cumplimiento. Cumplen más los municipios liderados por mujeres, pero esto es una cifra total, con respecto a de los hombres. He de decir que estos datos están ponderados por economistas, ¿de acuerdo? Yo simplemente hacía la evaluación del informe. Claro, desagregado por provincias nos daba un perfil de liderazgo bastante curioso. En el 2020, como les decía, no operaba grandes cambios, pero sin embargo algo que me parece muy significativo. Verán, muchas autoras lo que han destacado es que inicialmente, cuando comenzamos una legislatura de cualquier ámbito, nacional, autonómico, local, inicialmente las mujeres estamos muy presentes en los gobiernos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando comenzamos a andar en esa legislatura? Que la cuestión de la consolidación decae. Ya no somos, digamos, noticiables, ya no somos esa cuota representativa necesaria y vamos decayendo. Y esto es en esencia lo que hemos observado. Y esto de alguna manera me resulta interesante destacarlo porque estos efectos prácticos lo hemos observado aquí. Es decir, el número ha decaído, no muy significativo, pero sí lo suficiente como para que los resultados finales se hayan visto alterados. ¿Por qué? Porque, como les decía, en el 2019 había 403 hombres alcaldes,
frente a 139 mujeres, y sin embargo en el 2020 ya había aumentado, 410 frente a 132. Mociones de censuras, cambios, coaliciones, etcétera, pero siempre la mujer se veía afectada. Sobre todo, en este caso, vimos en la provincia de Castellón. En cuanto a los resultados de los indicadores, en el observatorio lo que hacemos es analizar 52 indicadores aproximadamente en torno a la transparencia, ¿de acuerdo? Es llamativo, como siempre, la participación tiene unos resultados bastante inferiores o mejorables respecto a lo que son la cuestión de la información. ¿Qué me gustaría destacarles en estos 10 minutillos que tengo? Pues básicamente algunas cuestiones en relación a los resultados y a lo que considero que es importante. Y esto ya improviso todo. Vale. Dos reflexiones. En primer lugar, en relación a la implementación del 2007. No hemos mejorado prácticamente nada, ¿de acuerdo? Y no hemos mejorado porque, en principio, como les he comentado, la exoneración de los municipios de menos de 3.000 habitantes es determinante. Luego, si ustedes me preguntaran, ¿son necesarias las cuotas? Sí, lo son. Lo son porque inicialmente muchas mujeres no estamos presentes. ¿Por qué no lo estamos? Porque el espacio público se nos antoja como algo ajeno. Estamos siempre determinándonos o nos estamos retirando hacia el espacio doméstico-privado y ese espacio público ha quedado diseñado y estructurado por parámetros claramente andrógenos. Y estoy hablando fundamentalmente de usos del tiempo, conciliación, etc. A nadie se le escapa que una corporación municipal que tenga plenos hasta las 10, 11 de la noche va a tener un efecto disuasorio respecto a muchas mujeres. Con lo cual, en ese plano ha afectado sobre todo en el ámbito municipal. Esta fotografía fija que nos ha permitido en la evaluación también nos hace ver que si es difícil acotar el espacio público, lo es más, sobre todo, cómo conseguir conquistar y diseñar un espacio que sea afable y que invite a la mujer sobre todo a participar en todos los niveles. Gestionar y normativizar el poder es bastante complejo. Amelia Valcárcel, sobre todo, recuerdo perfectamente que hablaba de los espacios conspiranoicos. ¿Por qué? Porque decía que la toma de decisiones en muchas ocasiones se toma en ámbitos informales donde las mujeres no podemos participar por millones de motivos. Sé que después de esto ustedes dirán, bueno, está haciendo aquí un speech feminista. No, en absoluto. Lo que pretendo es, con la evaluación que hemos tenido de los datos, ver un poco dónde nos situamos. Y en ese dónde nos situamos vemos que esa igualdad de partida no obedece a una igualdad de resultados que es a lo que deberíamos de aspirar. En torno a eso, la consolidación de la posición de muchas mujeres debería de ser clara y no lo está siendo. Y no lo está siendo porque, a efectos de resultados de los indicadores, observamos que, como les decía, las mujeres, en términos globales, tenemos mejores datos en cuanto a esa evaluación de la transparencia. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, se distorsiona en el momento en el que hay una alcaldesa en un municipio de más de 50.000 habitantes, como es la de Castellón, que lo que hace es un 100% de cumplimiento. Y dirán ustedes, ¿distorsiona? Sí. ¿Sirve para algo estos datos? Sirve como referente. Sirve para visibilizar otro tipo de políticas. Sirve para seguir unas pautas, unos patronos y de alguna manera invitar al resto de las mujeres a participar. Luego, este observatorio nos permite analizar con datos desagregados. Yo me he indicado a esto y quizá ustedes digan, bueno, la evaluación, porque me parece importante en foros como estos también sacar de esas evaluaciones datos que pudieran ser interesantes. Y lejos de ser algo que ya tenemos consolidado y que ya prácticamente hemos olvidado, porque en la agenda pública no están las cuotas. No están ahora mismo las cuotas porque entendemos que ya está superado. Pero si bajamos y descendemos al ámbito municipal, de verdad, hay que revisar, hay que ver qué estamos haciendo con ese diseño y esa estructura del ejercicio y gestión del poder para que muchas mujeres se adapten a esa estructura y no quieran combatirla o no quieran modificarla para que todos los ciudadanos, incluidos también los mayores, todos, formemos parte de ese ámbito local de ejercicio de poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leire. Te has también ceñido al tiempo. Muchísimas gracias por ello, por hacerlo tan fácil esta coordinación. Y bueno, pues como podemos comprobar, estamos teniendo un debate, un grupo de trabajo bastante interesante. Espero que de verdad que haya tiempo para posteriormente hacer preguntas. Bueno, a continuación, mientras abre la presentación, me gustaría presentaros al siguiente ponente, Daniel Cerdán, el CID. Daniel Cerdán es
comisionado de Transparencia de Canarias, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. Ha sido durante algún tiempo también director general de Radio Televisión Canaria, viceconsejero de Comunicación en el Gobierno de Canarias y ha trabajado más de 20 años en comunicación corporativa, pública y privada, siendo redactor de los periódicos El Día y La Jornada durante 9 años. Pues sin más, Daniel, le doy la palabra para que inicie su presentación. Vale, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a María, y a Javier, los directores del Congreso, por darnos siempre la oportunidad, no solamente a nosotros, sino en general al mundo transparentista, como yo digo, de reunirse, discutir, hablar, conocer, mejorar en general. Y cumplir este capítulo de agradecimientos corto pero muy intenso, y lo sabes, Manuel, me gustaría en realidad empezar mi intervención diciendo que es una continuidad de la de ayer en la mesa de consejos. Ayer, y también una continuidad de alguna manera de la que ha hecho Arantxa García cuando ha hablado de la rendición de cuentas del modelo estatal, de la AGE, que voy a bajar un poco más a nivel autonómico y local. Ayer en la mesa de comisionados yo traté de explicar en el tiempo que tuve un balance de lo que habíamos hecho estos 5 años, o sea, de nuestro cuadro de mando, cómo habíamos ejecutado nuestro mandato legal de la ley de transparencia, que son muy parecidas a todas las autonómicas, que a los comisionados nos confieren fundamentalmente 3 misiones, pero sobre todo 2. Una, garantizar el derecho a acceso, pues, amparando las reclamaciones que los ciudadanos hacen ante denegaciones de información de cualquier administración de nuestro ámbito. Y la otra, que está menos desarrollada, porque nadie la ha presionado, nadie nos ha urgido a hacerla, es evaluar los portales de transparencia, no solamente de las administraciones públicas, sino también, y esto se olvida a menudo, de las entidades privadas que reciben más de 60.000 euros, que hasta ahora eran bastantes, pero a partir del año pasado, de los enormes fondos COVID que llegaron de Europa y se trasladaron desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, pues luego van a ver en las cifras cómo eso ha repercutido en las ubicaciones que tienen también las entidades privadas de rendimiento. Pues si ayer hablamos de qué habíamos hecho, hoy quería explicarles cómo lo hemos hecho y cómo lo hemos hecho en el ámbito de la evaluación de políticas de portales de transparencia, no el derecho a acceso. Hoy es momento de explicar cómo lo hemos hecho la evaluación de los portales de transparencia canarios en estos últimos años. Nunca lo hubiéramos podido hacer, este es nuestro comando de mando global, me gustaría que explicaran solamente en la cuarta fila, que es esta, cómo empezamos a hacer la evaluación en 2016 con 37 a mano, con una tabla Excel. No nos respondieron, lo hicimos con 98, pero nos respondieron 37, fue el primer año de empezar las cosas. Al año siguiente, también con una tabla Excel y por correo electrónico, nos respondieron 96. Implementamos esta herramienta que les voy a contar ahora, telemática, en nuestra sede electrónica, a partir de este año, y ya empezamos a conseguir mayores declaraciones y, sobre todo, que con un pequeño equipo, porque en mi evaluación solamente hay 3 personas, con un pequeño equipo de 3 personas, involucrar a cientos de ellas, y este año a 2.700, 2 de las cuales están aquí, y les agradezco, están aquí 2 representantes del CAIS de Tenerife, y por lo tanto conseguir que se autoevaluaran, supieran cómo estaba su portal, tuvieran la oportunidad de mejorarlo, se reevaluaran y se volvieran a presentar en septiembre por estudiantes y al final obtener una nota. Y así cada año. Eso, como verán, ha producido, serían las cifras en organismos, cliente misterioso tabaco, estos serían ya particularizados por años. Y así, como verán, llegamos a unos resultados que, bueno, y que creemos que han contribuido, o sea, la evaluación por sí misma, y aquí está también algún experto de evaluación que nos ha deleitado esta mañana con su intervención, la evaluación solamente por sí misma, solamente por que se autorrealice, o sea, porque se autoevalúen, incluso aunque no lo evaluaran, sino simplemente por ponerse a autoevaluarse, mejora la situación de las cosas. Eso creo que a lo largo del tiempo lo hemos podido demostrar. Bueno, la herramienta se llama Ante Canarias, pero también hemos, de alguna manera fue asumida por las comunidades, por los consejos de Murcia y Navarra, hasta este momento. Hay algunos otros que están interesados y han creado SUTE Murcia, SUTE Navarra, pero a partir de esta herramienta nuestra desarrollada junto a la empresa Galileo, trata de responder a estas preguntas. ¿Por qué lo hacemos? Aquí están estas partes invertidas, pero bueno, primero porque tenemos la obligación legal de hacerlo, la ley
el artículo 63 de la Ley Canaria de Transparencia dice que nosotros tenemos que controlar el cumplimiento de la obligación de publicar la información y queremos evaluar ese grado de cumplimiento. Pero sobre todo porque, aunque no lo dijera la ley, pero la ley nos habilita, pero ya la ciencia política desde hace mucho tiempo, nosotros solíamos utilizar mucho la frase del doctor Son-Kevin, aquello de que lo que no se mide no se mejora, pero hemos utilizado tanto que hemos cambiado también a esta otra de Jeremy Bentham, que cuanto más yo te observo, mejor te comportas, es decir, mejor cumples tu función pública, como vamos a ver, después de 6 años de mantenimiento de esta actividad. ¿A quién evaluamos? Bueno, empezamos en los primeros años que se ha comentado, evaluando a la Administración Pública Canaria, a los 7 cabildos, a los 88 ayuntamientos. Al tercer año incorporamos a los 42 entes de la comunidad autónoma, con lo cual ya son 43, a los 85 entes dependientes de los 7 cabildos, que son como las diputaciones en las provincias peninsulares, y a los 99 entes de los 88 ayuntamientos, y a las 2 universidades, que son distintas. Todos estos componían un grupo público de aproximadamente, cambian un poquito cada año, 430 sujetos evaluados. ¿Qué conseguimos por fin? El año pasado conseguimos por fin evaluarlos a todos. Al final se nos habían quedado unos cuantos resistentes, 15, 20, y el año pasado conseguimos evaluarlos a todos. También evaluamos a las 2 federaciones de islas y de municipios. Y también incorporamos hace 2 o 3 años, porque estos son todos sujetos obligados, a las 67 corporaciones de derecho público, que son fundamentalmente colegios profesionales y cámaras de comercio, y hace 3 años ya a las entidades privadas que, como les decía, reciben subvención, que ya el año pasado llegaron a ser, cada año cambian, llegaron a ser 3.322 emplazadas a autoevaluarse con nuestra herramienta telemática. En total, 3.729, si suman estas con todas las demás, este año emplazamos a 3.700 sujetos públicos y privados a que nos presentaran su autoevaluación de transparencia. Nos falta para el año que viene los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, con los que remataremos completamente el mapa. ¿De qué se evalúan? Pues fundamentalmente de las obligaciones. Nosotros no nos inventamos mapas porque se nos ocurran, sino procuramos que de lo que rindan cuentas es de aquellas obligaciones informativas que establecen las leyes. En el caso de Canarias, la ley básica de Canarias, la ley 1214, que afecta a todos los españoles, la ley de transparencia de la información pública de Canarias, la ley de cabildos y la ley de municipios, que son en su globalidad los que afectan a las instituciones canarias. Pero también, o bien les aportan más obligaciones, o bien a veces se establecen límites, tanto la ley de procedimiento administrativo como la ley de datos de protección de datos personales, o la ley de contratos, que no está aquí, pero también introduce obligaciones en la contratación que los contemplamos en nuestro mapa de obligaciones. Cuando generalmente a todos los que trabajan con nosotros, colaboran con nosotros, hacemos sesiones formativas para que conozcan cuáles son sus obligaciones. Bueno, no es lo mismo una comunidad autónoma que una empresa pública de un ayuntamiento pequeño. Por lo tanto, establecimos hasta 29 mapas de obligaciones diferentes. Aquí no sé si lo ven, pero lo ven en nuestro informe publicado en la web o en la presentación si lo quieren. Hay diferentes niveles diferente número de obligaciones según la importancia o el tamaño de la institución. Por ejemplo, verán que la comunidad autónoma tiene 120 obligaciones. Las 61 básicas de la ley estatal o básica y las hasta 120 de la ley canaria. Así les ocurre a todas las comunidades que tienen sus obligaciones básicas de la ley básica española y las obligaciones incorporadas por sus propias leyes. Y a medida que uno va bajando, pues bueno, los cabildos tienen 111, los ayuntamientos también, que prácticamente son entidades locales, tienen lo mismo, pero sus entes dependientes analizamos qué obligaciones tenían de acuerdo con la ley y a cada uno le establecimos un mapa según la tipología de su entidad, de su funcionamiento. Es diferente una empresa pública que una fundación que una autónoma. Y finalmente, estas 3.700 que han visto, que son las entidades privadas subvencionadas que verán aquí, tienen solamente 14 obligaciones. Verán aquí una de carácter institucional, 3 de carácter de organigrama, aquí la representa, 2 de los servicios y procedimientos que hacen, ven aquí las obligaciones que tienen, no sé si llegan a ver, y hasta 14. Estas serían ahora las más numerosas y las más novedosas, porque hasta ahora hay evaluaciones de las entidades públicas, pero este es un campo nuevo que hemos abierto en evaluar también a las entidades que reciben cantidades, dirán ustedes,
Aquí a quién evaluamos, pues evaluamos a gente que recibe 60.000, pero este año de COVID a gente que recibe 5 millones. Que ha habido en Canarias, con las ayudas COVID, pues como 35 empresas que han recibido más de 5 millones y 100 que han recibido más de 1 millón. Es decir, ha habido un riesgo de subvenciones públicas muy importantes y es bueno que nos digan quiénes son y para qué les han servido. ¿Cómo lo evaluamos? Este es el mapa de obligaciones, les hacemos saber cuál es su mapa y la evaluación la hacemos a través de, esto voy a dar rápido porque si no llego. La herramienta tiene diferentes módulos, el índice de cumplimiento del soporte web, que es cómo tienen constituido realmente el portal de transparencia, el ICIO, que es los mapas de obligaciones, es decir, esos 120 obligaciones informativas que tienen, eso constituye el índice de publicidad activa, de cumplimiento de publicidad activa, siguiendo la metodología estatal, pero no nos la inventamos, no es que inventáramos nada. Nosotros cogimos la metodología MESTA que había inventado el Consejo de Transparencia y la Agencia de Evaluación en el año 2016 y la trasladamos a Canarias. Incorporamos un índice de transparencia voluntaria para promocionar buenas prácticas y ese bloque de componentes constituye el índice de transparencia de Canarias, que es el que ya les digo está siendo asumido por Murcia, por Navarra y por alguna otra comunidad en el futuro, adaptándolo evidentemente a su ley con su mapa de obligaciones. El ICIO, que es el principal, que es el índice de cómo cumplen, cómo están publicando las informaciones, les pide la ley de transparencia respectiva, incluye el contenido, que pesa, además cada atributo tiene un peso. Si no hay contenido, evidentemente no pesa nada, esto es cero. Si no hay contenido, no hay forma de publicación, no hay artículo. Pesa la forma de publicación, donde lo publican, pesa si lo actualizan o no. Si no está actualizado, no vale mucho publicar una información del año 19. Pesa la accesibilidad, es decir, que no tiene importancia, es decir, que no esté muy oculto en el fondo de la web. Y también cuenta el formato en que se publica, todo esto de acuerdo con las recomendaciones de la propia ley, no es invento nuestro. Si progresivamente lo publican en formato reutilizado. ¿Cómo? Esto es la calidad del portal de transparencia en sí, globalmente, que pesa un 25% en la nota global. El componente de índice de transparencia voluntaria incluye estos ítems, es decir, aquellos que incluyen este tipo de componentes de buena práctica que no está en la ley, pero que es bueno, les incrementamos un poco la nota por obtener ese tipo de esfuerzos. Por ejemplo, si publican su informe anual de transparencia, gracias, si lo publican o no lo publican, pues porque en realidad el ciudadano podría ver dentro del portal de transparencia el portal y la manera en que ha sido medido y validado. Si lo publican ese informe, que lo tienen y se lo pueden descargar, pues lo puntuamos. Y el que en el futuro queremos volcarlos todos, porque claro, son 3.000 y pico, que no es volcarlo, pero en formato de datos abiertos, pero cualquiera nos puede pedir, oiga, ¿cuál es su informe del Ayuntamiento de Las Palmas o del Gobierno de Canarias o del Cabildo de Tenerife? Si nos lo pide por derecho de acceso, lo entregaríamos. Pero ellos lo tienen, porque el Cabildo tiene su informe de caño porque se lo puede descargar de la herramienta. Bien. Las fases, ¿cómo lo hacemos? Los 3.000, ya le he dicho antes, los 3.000 y pico emplazados se les permite validarse, loguearse en nuestro sistema en la sede electrónica, cargar la información, emitir los formularios. Esto le damos generalmente 2 meses. Nosotros hacemos una evaluación provisional, verificamos que el enlace que ponen es correcto, que hay información detrás. Le abrimos un nuevo periodo de agregaciones para que puedan mejorar, no solamente corregir errores, sino incluso, me han sacado un 5, como los estudiantes de septiembre, voy a cargar mejor el portal, voy a mejorarlo, y de esa manera hemos conseguido pues que esta es el gráfico que decía la evolución de los que han participado en el proceso a lo largo de los años. Empezamos con 35, ahora 37, emplazamos a 96, nos poníamos 37. A partir de la introducción de la herramienta pudimos crecer en número de sujetos evaluados y por lo tanto controlados en su obligación de transparencia, y este es el año que les digo que a consecuencia de las ayudas COVID hemos fundamentalmente por los 3.000 y pico emplazados entidades privadas se ha multiplicado, este es el informe que estamos haciendo ahora, se ha multiplicado este número de sujetos evaluados emplazados a 3.700, han contestado 3.184. Bien. Esto es las medias. Bueno, ¿qué hemos conseguido con esto? Esto es el número de evaluados.
empezamos con una nota media de 3,14 y progresivamente mejoró mucho en 2017. En este año, que coincidió la evaluación con las elecciones, la gente estaba muy preocupada por sus campañas electorales y prácticamente no hubo mejora este año, coincidió con el mayo electoral, pero siguió aumentando en el 2019 y aumentando la nota progresivamente. Esto voy a pasar, este es el nivel de participación, lo voy a pasar para ver si me da tiempo a comentarles un poquito. Estos son los resultados antes, la evolución de las notas medias otra vez. Estas son las notas por tipo de institución. El gobierno desde el principio estaba bien, pero llegó a en la última evaluación ya prácticamente al tope. Los cabildos empezaron mal con 3,85 y ya este año, la última, llegaron también a un nivel progresivamente, a un nivel importante. Los ayuntamientos lo mismo, al ser mucho más heterogéneo, el crecimiento es más despacio, pero ya están en una nota media del 7,5. Las universidades estuvieron muy flojas 3 años. Este año por fin se han decidido, seguramente por comparación con los demás, a mejorar sus portales de transparencia y de tener ese nivel. Voy a pasar, los tienen todos en, esto es por nota, resultados del 20. Me gustaría antes de hablarles de, finalmente después de explicar, estas son las notas que han sacado por sujeto, lo tienen todo en nuestra web, las notas por municipio, está todo desglosado y por años, de la escalabilidad que tienen, pero me gustaría llegar a... Antes de rematarlo, me gustaría presentarles, después de hacer esta herramienta, lo que hemos concluido. Tengo que rematar. Hemos convertido esta herramienta en una herramienta abierta, dedicada a cualquier activista o cualquier institución que quiera autoevaluarse de cualquier punto de España, porque simplemente hemos tenido que cambiar el Excel de los sujetos obligados con el mapa, digamos, la relación de Excel de los sujetos públicos españoles, todas las diputaciones, todos los ayuntamientos, y cualquiera puede autoevaluar al ayuntamiento que quiera y compararlo con de lado, de una manera sencilla en este portal que les invito a visitar, evalua.org, y que si lo trasteen, lo usen o lo prueben con algún ayuntamiento, el que quieran, o con una diputación, o con una autónoma, y si encuentran sugerencias que hacernos, porque estamos construyendo, está funcionando ya, pero estamos en fase de mejorarlo, nos manden un correo y nos dicen, mira, nos gustaría, creemos que se puede mejorar de esta manera, de esta otra. Nosotros agradeceríamos mucho su colaboración en este sentido. Muchas gracias. Y al final, si tienen alguna pregunta, pues cuando me vayan. Bueno, muchas gracias, Daniel. A continuación, el primero de los ponentes en este grupo de trabajo no ha podido asistir presencialmente y va a incorporarse ahora en una breve intervención online. Es Odón Elorza. Mientras se conecta, lo voy a presentar. Como saben ustedes, es diputado nacional en la actual legislatura. En cuanto a su trayectoria, bueno, es licenciado en Derecho, ha sido diputado en varias legislaturas en el Congreso de los Diputados por Guipúzcoa, formando parte del Grupo Parlamentario Socialista. Fue miembro del Parlamento Vasco de 1984 a 1991, alcalde de Donostia San Sebastián de 1991 a 2011 y ha sido también presidente de la Federación Española de Municipios durante 12 años. También en el seno de este organismo pues, ha formado parte de la Comisión de Participación Ciudadana, Derechos Humanos y Gobernanza y ha ejercido también como secretario federal del Área de Democracia Participativa y Transparencia del Partido Socialista Obrero Español. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Odón y tiene lugar, le damos paso a su intervención. ¿Se oye? Sí, buenas tardes, María. Nada, muchas gracias. A vosotros y a vosotras, no sé si la imagen es buena. No se oye muy bien. Gracias. Pido disculpas por no estar asistiendo personalmente allí, presencialmente en Cartagena. Me hubiera encantado, pero problemas de trabajo de última hora, en cuestiones de primarias en mi partido aquí, me han impedido estar allá como hubiera deseado. Agradezco primero a Javier Sierra, que me ha facilitado
estar en este congreso una vez más. A María, a todos los ponentes, algunos de ellos que bien conozco y que aprecio y quiero. Y por último, un recuerdo emocionado, porque es la oportunidad de decirlo, a un tipo magnífico, una persona maravillosa, un hombre entregado, un experto en transparencia, un hombre bueno, con quien departí muchas horas y aprendí un montón, que era Pepe Molina. Mi buen amigo Pepe Molina, siempre esforzado y volcado, ¿no? Le perdimos con la pandemia. Bueno, mi exposición, que será breve, trata de aclarar, de resolver cómo realmente sería posible, de una manera muy sencilla, que los diputados, diputadas, en fin, parlamentarios también de comunidades autónomas, pudiesen rendir cuentas pues, cada año o cada 6 meses, en fin, con cada año ya me conformaría, que lo hiciésemos, ¿no? Mediante un sistema bien sencillo, bien fácil, que permite, porque yo lo tengo puesto en marcha hace ya unos cuantos años, permite que el trabajo de un diputado o de una diputada, en este caso el mío en el Congreso de los Diputados, donde soy portavoz en la Comisión Constitucional por el Partido Socialista, este sistema, que es muy sencillo, una página web personal. Una página web personal que te permite, alimentándola todos los días o casi todos los días, colocar ahí, bien en el menú que has configurado, todo el trabajo que vienes desarrollando, como ahora explicaré, de modo que eso es muy sencillo. Entras en internet, en este caso colocas o'donnellorza.com y entras en mi página web. Digo personal porque la hice yo, me la pago yo, no me la paga ni el Partido Socialista ni el Congreso. Y ya empiezo por el final. Considero que debería ser una obligación, recogida incluso, claro, si no, no haríamos caso, no harían caso, en el reglamento del Congreso de los Diputados y Diputadas, que fuese obligatorio el disponer de esa página web. Que además, bueno, pues sea de entrada fácil, mi nombre o'donnellorza.com, que además esté recogida en la página web oficial del Congreso y en las redes que pueda tener cada cual, para que su localización y entrada sea inmediata. Esto es una manera de rendir cuentas clarísima. Es también, por tanto, el cumplir con una obligación que es la de, desde la política, cuando hay tanta desafección hacia la política, los políticos y los partidos, cuando hemos perdido tanta credibilidad, sobre todo en los momentos que estamos atravesando, ¿no? Donde se pierde la confianza porque hay mucha gente que lo está pasando mal, es una obligación, digo, que contribuye a la regeneración democrática. Contribuye, evidentemente, a la transparencia, porque lo que haces lo vuelcas ahí en la página web. Como explicaré ahora con detalle los contenidos de esa página web. De modo que yo, desde aquí, una vez más, animo al Congreso, a la mesa del Congreso, a la presidencia y a otras instancias parlamentarias a que establezcan esta obligación, y si no, que los diputados y diputadas se lo monten, se organicen y tengan una página web. ¿Qué contenidos tiene esa página web? Donde no solamente rindes cuentas cada 6 meses con un informe especial, sino que es una rendición de cuentas a tiempo real, diariamente o semanalmente, ¿no? Según lo vas alimentando. Bueno, mi página web tiene, fundamentalmente, en el menú un capítulo que dice iniciativas parlamentarias. Esto es, ¿qué iniciativas he presentado? Proposiciones de ley, proposiciones no de ley, preguntas, intervenciones en comisión, en el pleno, propuestas al Parlamento, yo esas tengo un montón, que no han sido registradas por mi grupo porque no lo consideran oportuno, porque en fin, eso no es oportuno o porque no es necesario, va muy allá. Pero es un trabajo que haces y que hago con colaboradores y colaboradoras de toda España, gente experta en cada materia, gente de universidad, gente de movimientos de ONGs, y que también debe figurar como iniciativas, ¿no? Por tanto, en la web, primero, iniciativas. Entras y lo pillas todo, cronológicamente. Hasta el año 2012, que entré como diputado en este caso. Segundo, en el menú hay un blog. En el blog es donde reflejo, y podéis reflejar, claro, opiniones que se publican en el blog o que en mi caso publico con una periodicidad de cada semana o cada 15 días como mucho en distintos periódicos digitales y periódicos en papel a nivel nacional. Es una manera de que la ciudadanía, tu electorado, también, pues sepa de ti, te controle, sepa qué opines,
en fin, que estás activo, no solamente hay que presentar iniciativas y estar en el escaño votando o aplaudiendo o lo que fuere, sino también expresar una opinión, escribir, manifestarte, opinar, ¿no? En tercer lugar, en ese menú también están otros apartados también que tienen su interés, a veces un poco de curiosidad, ¿no? La agenda que desarrollas, datos personales, compromisos que presentaste en su día ante las elecciones generales, en mi caso en Guipúzcoa, hacia los electores para que hagan un seguimiento de sí. Mis compromisos, que va más allá del programa electoral del partido, son compromisos particulares referidos a Guipúzcoa que presenté en su día, hace tres años, ahora, para ver si mis iniciativas y mis planteamientos se corresponden con lo que de alguna manera me comprometí con el electorado de hacer iniciativas en favor del territorio, de Guipúzcoa, de sus problemas, sobre todo lo que son competencias del gobierno del Estado, del gobierno de España. Ahí figura también fotos, las cuentas en redes que tengo, en Twitter, que tengo cerca de 80.000 seguidores, en Facebook, en Instagram, para que también podamos conectar de alguna manera y pueda escuchar y pueda responder. Y también, como no, algo muy sencillo pero muy elemental es un enlace, figura ya en el menú y al final creo que está, un enlace para que cualquiera pueda pues, teclear, escribir y hacerme llegar directamente a mi correo un comentario, una crítica, una petición, una sugerencia, porque hay de todo. No tiene mucho uso en mi caso, no sé por qué, si es que no lo he publicitado suficientemente, pero me gustaría recibir eso, en ese enlace, más comentarios o críticas o propuestas a determinadas leyes que hacemos en el Parlamento, ¿no? Y a continuación también quiero señalar que esa rendición de cuentas la complemento con la presencia en las redes. En las redes también vuelco día sí día no iniciativas que desarrollo en el Parlamento y como no los artículos que publico y creo que respondo bastante. Claro que, en fin, 2/3 partes de las respuestas que recibo en las redes, sobre todo en Twitter, son odiosas, son insultantes, son difamatorias, en fin, son terribles, ¿no? Pero bueno, me esfuerzo a seguir en Twitter porque tengo un compromiso con quienes me siguen y con la transparencia, ¿no? Pero de verdad que cuesta un montón, en este sentido, estar ahí día a día sometido a todo tipo de barbaridades. Bien, esta es la manera en la que, como digo, muy sencilla, abriendo la página web, que tiene un coste, claro. Tiene un coste no solamente de creación y configuración, sino que luego hay que actualizarla cada año, que sí, para evitar los hackeos, la actualización de los cookies, un montón de historias y también tienen un pequeño coste. Yo creo que todo el mundo no podrá tener una página web, ¿no? Pero un diputado, una diputada, un político de una cierta nivel de responsabilidad debería hacerlo. Y es muy sencillo, es además ameno, es divertido y por tanto no hago más que animar. Esta es una forma clarísima y muy directa de estar sometido, además de la rendición de cuentas, a un control. Rendición de cuentas es transparencia, es ejercicio de la democracia como cargo público y es también, como no, control. Control ciudadano, control hacia los políticos. En este sentido, esto debería venir unido, esto que he dicho, a una reforma del reglamento del Congreso que no me cansaré de repetir, que es fundamental, que es imprescindible y que se viene retrasando. Ya en otros años, en este Congreso Internacional de la Transparencia, he hablado de ello, de cómo podrían hacerse reformas en el reglamento del Congreso que inciden en los temas que hoy aquí y estos días se están desarrollando. Y ya está, ya he acabado. Esa era mi exposición. odonelorza.com, lo podréis comprobar. Seguramente tiene sus problemas, digo, sus defectos, limitaciones, insuficiencias, pero desde luego voluntad política en este sentido y con esta actuación, creedme que tengo mucha y luego con todo cariño, consciente de que cobro un sueldo de la ciudadanía para responder o devolver mi trabajo y mi actuación de esta manera. Gracias, María, gracias a todos y me quedo enganchado para escucharos. Agur. Muchísimas gracias, Odón. Sabemos que has buscado un hueco ahí para poder estar con nosotros y te lo agradecemos inmensamente. Y quiero aprovechar también, ya que has hecho referencia a Pepe Molina, que como comprenderás aquí en Murcia es tan querido y era tan querido. Solamente quiero hacer una pequeña alusión. Tuve la suerte de ser consejera del Consejo de Transparencia en la pasada legislatura, designada por la Asamblea Regional de Murcia, y compartí con él muchos momentos, aprendí muchísimo
y también fui testigo de todas las, digamos, de todas las zancadillas que se le pusieron para que la transparencia no saliera hacia la luz pública y en concreto por parte del Gobierno regional. Por lo tanto, creo que es justo reconocer en este momento la figura y todo lo que consiguió durante su mandato. Bueno, hemos terminado las ponencias principales. Agradecer muchísimo a los ponentes que se han trasladado aquí para poder exponer. A continuación vamos a pasar a la fase de las comunicaciones, ponencias con presentación oral. Sabéis que tenéis un tiempo un poquito más limitado, lo lamento inmensamente, de verdad, pero tenemos que terminar para la clausura. Entonces, en primer lugar, quiero presentar a Daniel González Morales, que viene representando al Cabildo Insular de Tenerife y que nos va a presentar con su ponencia Rindiendo cuentas de la transformación y de la gestión del Cabildo de Tenerife. De acuerdo, y a continuación, después de Daniel, ya comenzaremos las presentaciones orales online, por eso para las personas que están conectadas ahora mismo para que vayan preparando. ¿Está ahí? Pequeños problemas técnicos, sino que sería de un congreso si no hubiera algún inconveniente. Bueno, si quieren voy comenzando mientras arreglamos esto de la transparencia. Bueno, voy a hablar de rindiendo cuentas de transformación y la gestión del Cabildo de Tenerife. Al principio de la legislatura, para mejorar los servicios públicos, nos planteamos pues, desarrollar un plan de modernización del Cabildo y ahí un poco partió todo, ¿no? Y nada, pues para hacer un plan de modernización ya saben lo que hay que hacer. Se contrata una consultora, la consultora nos entrega un documento de 300 páginas, se hace una rueda de prensa, se presenta, se imprime y se pone en el despacho del director general. Todo lo hemos vivido un montón de veces a lo largo de mi carrera en el gobierno con los planes, ¿no? Pues decidimos que no lo íbamos a hacer así, que lo íbamos a hacer de otra forma. Iniciamos un proceso participativo interno, el plan de modernización del Cabildo está redactado por el sector público, en el proceso participativo, y lo que sí hicimos fue contratar al Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna para que nos apoyara en ese proceso participativo de creación. Al final se entregó el documento totalmente redactado por los empleados públicos y se establecieron básicamente 5 objetivos estratégicos y solamente 5 objetivos estratégicos. Pongo contexto para luego poder comentarles sobre rendición de cuentas. El primero de todos sería la mejora de la calidad de los servicios públicos, que es como muy aspiracional, nos vale para todos, ¿vale? Es difícil de medir, un poco complicado de medir, pero bueno, ahora les enseñaré alguna medida ya que tenemos de la calidad de los servicios públicos. Los otros dos son dos objetivos que desde mi punto de vista son los más importantes para un ciudadano normal y corriente en la relación con la administración pública. De todo lo que tenemos en libertad de transparencia, a un ciudadano le importa poco. Lo que le importa es cómo va lo mío. Es lo que le importa, cómo va lo mío, cómo va mi relación diaria con la administración. Y eso se puede concretar en dos cosas. Por un lado, que no me pidan muchos datos, no me pidan muchos documentos, que la relación sea sencilla, cargas administrativas, reducir las cargas administrativas, y por otro lado, hazlo rápido. No me tarde un montón, por lo menos un tiempo razonable. Reducción de los tiempos de tramitación. Básicamente, esos son los dos grandes objetivos del plan de modernización. Todo lo demás, hacia abajo, tira de esos dos grandes objetivos. Y los dos últimos tienen que ver con las formas de hacer las cosas. Transparencia, participación y colaboración, que son, digamos, transversales a todos los proyectos que realizamos. Bueno, está estructurado, como les comentaba, en 8 grandes líneas de actuación, 46 proyectos. Bueno, ahora mismo tenemos 54 proyectos realmente. El presupuesto inicia de 17 millones, pero se ha desbordado y se ha ampliado mucho más el presupuesto. Y aquí tenemos 2 grandes grupos de líneas de actuación. Por un lado, las 4 primeras son líneas de actuación que engloban proyectos dirigidos a mejorar directamente los servicios públicos. Y por otro lado, los 4 últimos son líneas de actuación que tienen proyectos dirigidos a mejorar el funcionamiento de la administración pública y que impactan los servicios públicos.
son más hacia adentro, pero que también impactan los servicios públicos. En la primera bloque tenemos con la mejora de servicios públicos, todo el tema de calidad. En el segundo, simplificación administrativa, todo el tema de administración electrónica, gobierno abierto, ¿vale? Y por el otro lado, pues la dirección por objetivos, la innovación organizativa, todo el tema de la estructura, cómo trabajamos, la gestión del talento, la captación del talento y la cooperación con otras administraciones públicas, que me parece fundamental. Tenemos un margen de mejora brutal ahora mismo. Bueno, pues todos los proyectos están en algunos de estas líneas de actuación. Cuando se redactó el plan de modernización, pues no tiene 200 páginas, tiene 50 páginas. ¿Vale? ¿Por qué tiene 50 páginas? Porque la idea era planificar de forma ágil. Te planificamos lo más cercano y cada año revisamos. Entonces, la evaluación del plan está embebida en el propio plan, en la forma de hacer el plan. Lo mismo pasa con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas está embebida en la planificación. No hacemos el plan, lo ejecutamos y al final rendimos cuentas. No, rendimos cuentas en medio, durante toda la vida del plan. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues cada año, al principio de año, en los primeros meses, se hace primero una evaluación de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer el año pasado, el informe de evaluación, con indicadores. Hay números. Íbamos a hacer esto, lo hemos hecho o no lo hemos hecho, los indicadores de cada uno de los proyectos. Cada uno de los proyectos tiene una serie de indicadores de, digamos, de gestión, ¿vale? Y por otro lado, cada año redactamos el plan del siguiente año. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Vale? Revisamos lo del año pasado, vemos lo que hemos hecho, lo que no se ha hecho y redactamos el plan para el siguiente año. Esos documentos se aprueban en el comité de dirección donde está el presidente, y esos documentos se dan cuenta al Consejo de Gobierno. De tal forma que todo el mundo sabe lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, por qué no se ha hecho. Ahí se realizan las justificaciones pertinentes. Digamos, utilizamos indicadores y los indicadores los tenemos publicados. ¿Dónde están publicados? En la página web www.tenerife.es. Hay un apartado del plan de modernización, pues si pinchan ahí tienen el plan, todos los informes de evaluación que se han publicado hasta la fecha, todos los informes de actuaciones anuales que se han publicado hasta la fecha con los fichas de los proyectos. Y están todos los indicadores que se han publicado hasta la fecha. Cuando publicamos un indicador tratamos de que sea automático, ¿vale? No podemos estar contando. Es decir, definimos un indicador, preferimos casi que se ajuste un poquito, que no nos ajusta bien a lo que tenemos, ¿vale? Pero es un indicador que tenemos que podemos calcular automático, pues mejor, publicamos ese indicador de forma automática. Aquí tenemos una de las pantallas donde están los indicadores asociados a los objetivos estratégicos que comenté anteriormente, ¿vale? Y aquí tenemos pues, un conjunto de indicadores asociados a cada uno de los proyectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, señalización electrónica, pues, el porcentaje de registros, por ejemplo, electrónico frente a los totales, o el número de notificaciones que hacemos, el número de notificaciones accedidas por los ciudadanos, ¿vale? Todo esto está publicado online. En el caso de un proyecto concreto, pues dos transparencias rápidas, les presento qué hacemos a nivel de proyecto. En este caso se trata del proyecto de la Carta de Servicios, una herramienta también bastante denostada en la actualidad. Yo participé hace mucho tiempo redactando cartas de servicios, redactamos muchísimas cartas de servicios que no sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque los indicadores que poníamos eran incalculables. O sea, no teníamos los datos para calcular esos indicadores, con lo cual que no servía para nada, lógicamente. No había evaluación, no había rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, aprender, vamos a hacer las cosas bien, pues tiene que hacer. Las cartas de servicios no sean malas, hemos hecho una mala implementación, ¿vale? Lo primero sería que hicimos fue certificar el servicio de atención a la ciudadanía de acuerdo con un FQM, ¿vale? De tal forma que la casa funcionara bien. Recuerden que la carta de servicios son compromisos de calidad y es la guinda de todo esto y tiene que tener bien ordenada la casa. Lo primero que hicimos fue la certificación FQM y luego a partir de ahí pues redactamos una carta de servicio como siempre, teniendo en cuenta las obligaciones legales que tiene que tener una carta, ¿vale? No sale un pedazo tocho que publicamos en el boletín y que no nos sirve para comunicarnos con los ciudadanos, obviamente. Hicimos un tríptico para los ciudadanos, quitando toda la información de más que tenemos que incorporar por obligaciones legales y poniendo la información necesaria para poder acceder al servicio, incluso modificando la forma que comunicamos, de tal forma que cambiamos el lenguaje y utilizamos un lenguaje entendible por los ciudadanos,
¿vale? Y lo tercero que hicimos fue publicar los indicadores que nos comprometimos en esa carta, desde el primer día. Entonces, cuando publicamos la carta, ya tenemos los indicadores de cómo estábamos funcionando, que es lo que les mostraré ahora. Y lo último que hemos hecho es, esta es la única carta que tenemos en Cabildo de Tenerife. La idea es hacer ahora el resto de cartas, pero ahora necesitamos un ejemplo completo, ¿vale? Lo último que hemos hecho es certificar la carta de servicios de acuerdo con la norma ENOR para que efectivamente una entidad externa nos diga, oye, sí, han hecho bien las cosas, ¿vale? Ahora ya podemos replicar internamente el proceso que hemos realizado. Tenemos el cuadro de mando que puede ver un ciudadano en cualquier momento, hoy, ahora, de cómo está funcionando, cuáles son los compromisos. De hecho, lo ponen debajo, en tiempo medio de cita presencial 1,9, el objetivo es menos de 2 días. ¿Vale? Tiene el valor actual y el objetivo que tenemos, ¿vale? Y eso lo puedes ver ahora, lo puedes ver el año pasado, el mes de diciembre, el mes de septiembre. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos un problemilla con la tarjeta de transporte y ya está todo el mundo nervioso, todos los gestores nerviosos que no estamos cumpliendo con los objetivos. Bueno, no pasa nada, tenemos una carga puntual en un momento determinado. Volviendo un poco ya a cabo, para la ciudadanía es fundamental tener 2 datos sobre la transparencia en las administraciones públicas. ¿Cuánto cuestan los procedimientos administrativos? ¿Cuánto tardas en resolverlos? Eso es lo que yo necesito saber de la administración pública. Ya van a tardar 1 año, 1 mes, 3 días. Nadie tiene publicado eso. Nadie. ¿Vale? Y yo creo que es lo que hay que publicar. Ese compromiso con la ciudadanía de cuánto cuesta un procedimiento y cuánto tardamos en resolver ese procedimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, también por tu concreción, puntualísimo. Te lo agradezco mucho. Bueno, a partir de este momento vamos a empezar las presentaciones orales, pero online. Hay 4 ponencias que se han presentado y, bueno, en primer lugar está conectado, sería el turno de Pablo Martín, de Political Watch, y el cual va a presentar una ponencia llamada Algoritmo de huella parlamentaria. En cuanto me digáis que está preparado, Pablo, sí, estoy por aquí, inicio el cronómetro. Solo avisar a los ponentes que van a intervenir online, como probablemente tengáis en la pantalla vuestra presentación y no me estéis viendo, os avisaré 3 minutos antes de que acabe el tiempo en viva voz para que vayáis concluyendo. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Nada, gracias Javier, María, por la invitación. La verdad que estamos encantados de poder participar y, bueno, vivo en Huelva y me ha sido imposible asistir presencialmente, pero daré todo lo mejor de mi parte de manera telemática. Bueno, dentro del proyecto que hacen los diputados venimos a presentaros este algoritmo de huella parlamentaria. Brevemente deciros que me llamo Pablo Martín, la gente también me conoce como Pres, soy ingeniero informático con una especialidad en inteligencia artificial, hacker cívico desde 2011 aproximadamente, después del tsunami del 15M, y soy director tecnológico de ¿Qué hacen los diputados? Y de Political Watch. Ahí tenéis mi correo electrónico por si queréis contactar conmigo para cualquier cuestión. Os doy algunas cuantas cifras del Congreso de los Diputados, ¿vale? Congreso de los Diputados del Estado español, por si hay alguna persona que nos esté escuchando que sea de fuera de España. En lo que llevamos de legislatura, 3 años, aún falta 1 año, se han tramitado 114.227 iniciativas de control, 5.757 de orientación política, PNL, mociones y demás, y 541 iniciativas legislativas. Con todo esto, ¿alguien en la sala cree que es posible hacer un seguimiento efectivo del Parlamento? Es decir, un ciudadano es capaz de tener una visión clara de lo que están haciendo sus representantes públicos en la Cámara. El Senado por ahora no lo estamos trabajando, pero al menos me refiero al Congreso. Nosotros hace ya mucho tiempo pensamos de que no, que era una cuestión bastante complicada. Entonces, por ese motivo, en 2011 creamos ¿Qué hacen los diputados? Actualmente tiene muchísimas funcionalidades, como podéis ver ahí, pues una editorial semanal, un diseño centrado en la ciudadanía, 24 temáticas sociales y medioambientales, un sistema personalizado de alertas para que te puedas suscribir a
cada iniciativa que presenta un diputado de una temática concreta, en una comisión concreta, cuándo se aprueban, cuándo se rechazan, es decir, puedes configurarlo como quieras. Todos nuestros datos están en formato reutilizable, tenemos una API de acceso público, ¿vale? Para que os hagáis una idea, toda la información que muestra que hacen los diputados a día de hoy es una copia exacta de la información que hay en la página web del Congreso de los Diputados. Y luego, el año pasado, desarrollamos esto que hemos llamado algoritmo de huella parlamentaria. Básicamente, este algoritmo tiene un objetivo muy claro y es medir la relevancia política parlamentaria de cada una de las y los diputados en el Congreso, tanto a nivel general como en clave de las 24 temáticas a las que damos seguimiento. Este indicador puede ser consultado en diferentes partes de la página web, ¿vale? Si entráis en qhld.es o en quehacenlosdiputados.es, podréis ver en diferentes sitios este indicador. Y nosotros tenemos el compromiso de actualizarlo automáticamente semanalmente. Todos los domingos se actualiza en base a la nueva actividad parlamentaria que hayamos encontrado en esa última semana. Va a tener una estética parecida a esta, ¿vale? Amarilla con ese pequeño grafiquito y un número. Ese número es un número, no es absoluto, sino es que depende un poco también de los números que tenga el resto de diputados, porque solo no tiene ningún significado. Y lo que intentamos medir con este algoritmo por cada una de las diputadas y diputados es, por un lado, el volumen de actividad parlamentaria, en segundo lugar, su efectividad en la aprobación de las iniciativas, en tercer lugar, la accesibilidad a la ciudadanía y, en cuarto, la constancia en el debate parlamentario. ¿Cómo lo medimos? En primer lugar, calculamos el número de iniciativas presentadas desde el inicio de la legislatura, ponderando cada una de ellas, porque cada tipo de iniciativa tiene un valor diferente. En la página web podéis encontrar una tabla muy grande con todos los valores. Por otro lado, el número de proposiciones de ley y proposiciones no de ley aprobadas de entre las presentadas, para ver el grado de efectividad, ¿no? De lo que se trata la política, de esas conversaciones que se producen, cuál es tu grado de efectividad a la hora de presentar de que se aprueben tus proposiciones que has presentado. Luego, por otro lado, si existe o no una cuenta de correo electrónico pública y si existe o no una o más de una cuenta de redes sociales públicas. Y por último, el número de meses transcurridos desde la última iniciativa presentada. Hemos detectado que hay diputados y diputadas que tienen algunos meses muy activos, pero luego decae, con lo cual nosotros ponderamos negativamente esos meses, dependiendo si son de 3 a 6, de 6 a 1 año y de 1 año en adelante. Hay una pequeña ahí ponderación negativa para ajustar este algoritmo de relevancia política parlamentaria. A continuación os muestro algunas pantallas de la página donde podéis ver, por ejemplo, para la temática vivienda, quiénes son las diputadas y diputados más destacados. Aquí, por ejemplo, para fiscalidad. A continuación, invirtiendo un poco el indicador, tenemos las temáticas más priorizadas por los dos grupos parlamentarios mayoritarios, el socialista y el popular, donde aquí estamos poniendo solamente las 5 temáticas priorizadas, pero tenemos como 24 temáticas, como os comentaba al principio. Luego también, haciendo un guiño al diputado Don Elorza, aquí están sus temáticas priorizadas, ¿no? Teniendo en cuenta este mismo algoritmo de huella parlamentaria que os comentaba, y parece que no está muy desencaminado cuando Calidad Democrática es la primera en el ranking de temáticas que el diputado prioriza. Deciros simplemente que el algoritmo se encuentra en una versión 0.1, somos bastante humildes y sabemos de que es una primera versión. Esto no se ha hecho nunca en España. En el Parlamento Europeo hay un índice similar que lo llevan trabajando desde hace bastante tiempo otro think tank europeo, y nuestro think tank intenta hacer como una primera versión, pero nos parecía bastante ofensivo llamarle versión 1.0, y como somos bastantes hackers, pues le llamamos versión 0.1 con la intención de que entre todas y todos pudiéramos mejorarlo. Nada más, creo que me sobra bastante tiempo, pero muchas gracias. Si alguien está dispuesto, quiere colaborar,
todo nuestro código informático es 100% libre, todos nuestros datos, nuestras metodologías, nuestros informes están en abierto. Lo que os decía, si nos queréis escribir, qhld@politicalwatch.es, ahí tenéis nuestro contacto y muchísimas gracias y que sigamos trabajando por la transparencia en el Estado español. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que podríamos estar escuchándote aquí mucho más tiempo. Me ha dado pena, yo tengo mi especialidad en medio ambiente, me ha dado pena que no lo pusieras como indicador. Tengo curiosidad de ver cuáles son los diputados que realmente le prestan atención. Bueno, sin más, a continuación doy paso a Sara Martínez Cardama y Ana Pacios de la Universidad Carlos III de Madrid, que vienen a presentarnos con su ponencia Impacto de la herramienta de evaluación TranspaVA en la creación de portales de transparencia en bibliotecas. Cuando quieras, Sara, ya sabes que tienes 10 minutos y te avisaré con un poco de antelación cuando estemos terminando. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Creo que así se ve la presentación. ¿Se visualiza? No, ahora mismo no. Sí, desde casa sí que la vemos. Ah, vale. Ahora. Vale, muchas gracias. Bueno, espero que se escucha y se vea, si no, me comentan. En primer lugar, muchas gracias por permitirnos presentar esta ponencia en cooperación con Ana Reyes Pacio sobre el impacto de la herramienta de evaluación TranspaVA. Esta herramienta es fruto de un proyecto de investigación financiado por el Mineco y liderado por la catedrática Ana Reyes Pacios, que es coautora de esta presentación. Bueno, comenzamos un poco mencionando que esta presentación supone el colofón de este proyecto. Aquí pueden ver la página web donde se encuentra tanto la información del mismo, ya que en 10 minutos pues, es un tiempo muy breve para explicarlo en profundidad, y todas las publicaciones derivadas y datos. Vamos a presentar TranspaVA, una herramienta para medir el índice de transparencia activa de transparencia en publicidad activa, en bibliotecas y archivos. Los resultados de su aplicación y sobre todo el impacto en la creación, ya pasados unos años, en portales de transparencia en bibliotecas y archivos. Bueno, la metodología está inspirada en Mesta y tiene como objetivo pues, ayudar a la transparencia de estas instituciones. Se centra en la publicidad activa, que como saben es la obligación de difundir la información que recoge el capítulo 2 de la ley, artículos 6, 7 y 8 de esta ley, ¿no? Es en lo que nos hemos centrado. De alguna manera queríamos poner de relieve el papel de las bibliotecas y archivos no solo como facilitadores de transparencia, por ejemplo, es muy claro en el caso de los archivos, sino como instituciones públicas responsables también de difundir y esta información relacionada con el ejercicio de sus funciones y servicios, de manera clara para la rendición de cuentas. Bien, aquí ven digamos el índice de publicidad activa, es decir, el sistema de medición sobre 10 puntos. Obtuvimos 4 modelos, uno dedicado a cada tipología de institución documental: archivos históricos, universitarios, bibliotecas públicas del Estado y bibliotecas universitarias. Solo difieren en el apartado 4, es decir, el apartado 4 contiene indicadores específicos para cada tipo de unidad. Por ejemplo, el indicador de cuadro de clasificación no aplicaría a otras instituciones como las bibliotecas. Los atributos para medir son los que contiene Mesta: contenido, forma, reutilización, accesibilidad, datación, actualidad y presentación. Se ha obviado otro tipo de atributos, por ejemplo, la claridad, debido a considerados ciertamente algo subjetivos a la hora de poder definir pues ese tipo de ítems, ¿no? Este tipo de documentos a disposición pública. Por tanto, se eligieron estos 6 como aquellos más objetivos, ¿no? A la hora de medir la información. Por otro lado, esta matriz, este sistema de medición, se puso a disposición a través de una encuesta a los directores y directoras de las instituciones que íbamos a medir posteriormente. Con su opinión y huyendo de utilizar indicadores descontextualizados, se comenzó a definir esta herramienta. La población han sido 202 bibliotecas y archivos desde diciembre de 2019 a octubre de 2021.
Por último, pues llegamos a los índices obtenidos de transparencia, es decir, que cabe decir que, bueno, los resultados son desiguales en función de cada tipo de institución documental. Se ha observado una cierta tendencia más aperturista en bibliotecas que en archivos, quizá porque tienen una mayor tradición de rendición de cuentas o de aplicación de herramientas de gestión, como son los planes estratégicos o las memorias. Ya llevaban tiempo, sobre todo las bibliotecas universitarias, que son las mejor paradas, lo vemos aquí, de esta medición, ¿no? Y, por supuesto, pues los archivos históricos provinciales. Sí se ha detectado que en estos años han puesto pues, muchos esfuerzos en aspectos como la digitalización de los fondos, etcétera, pero no en estas cuestiones. De manera muy breve, simplemente pues destacar los principales atributos. El ámbito de la presentación ha sido muy notable la práctica dispersión de todos los indicadores en los diferentes sitios web. Ha sido raro encontrar sitios web con un punto de presentación llamado transparencia, ¿no? Aquí hemos traído un banner característico donde del archivo de Almería, donde se aglutina esta información, pero es una buena práctica, no es lo habitual. En cuanto al contenido, vemos aquí como todos los indicadores que se han medido y las consecuentes puntuaciones. En rojo pues pueden ver los más destacados. Siempre las bibliotecas universitarias generalmente han sido las más valoradas. En cuanto a la forma, lo más frecuente es la directa. La forma evaluaba la forma directa o indirecta de acceder a esa información. Lo habitual es llegar con un enlace propio a cada documento. Algunos indicadores se localizaron en otros. Esto es curioso a la hora de analizar la información y supone una gran dificultad para evaluar no solo la transparencia, sino también la propia arquitectura de la información de las webs, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente encontrar la misión en carta de servicios y que se prescinda de la misión, o encontrar cuestiones como los valores en planes estratégicos. Por tanto, la información sí está bastante deslavazada, puede decirse. La reutilización, que es un elemento clave también que figura en la ley de transparencia, que entiende que preferiblemente debe priorizarse formatos reutilizables, también ha sido un atributo que se ha encontrado de manera muy poco frecuente, ¿no? Generalmente se difunde mucho PDF y HTML y poco XML u otros formatos que facilitan la reutilización, como el CSV. Sí se han encontrado pues, algunas estadísticas en CSV que es una buena práctica también a considerar. La accesibilidad en general se ha considerado buena, generalmente se cumple la ruta de los 3 o menos clics para llegar a la información, aunque sí es cierto que en ocasiones, dado que las bibliotecas, sobre todo en bibliotecas universitarias que utilizan mucho los repositorios para disponer de estos documentos, de normativa interna, etcétera, pues es verdad que la ruta es mayor. Y la datación, como vemos, pues el porcentaje de datación lo presentamos aquí. Creemos que cualquier documento debería estar tratado en el tiempo y sobre todo cuando está a disposición pública en las webs. Nuevamente, las bibliotecas universitarias son las que más porcentaje de documentos datados contemplan. Para el atributo de actualización... Perdona, Sara, sí. simplemente avisarte que quedan 3 minutos. Vale, finaliza. Bueno, para la actualización, decir que elegimos una fecha establecida, 2019, considerando que hay documentos que no tienen por qué actualizarse anualmente como los planes estratégicos. Y bueno, por último, reflexionar un poco sobre el impacto, ahora dando la vista atrás de la propuesta. El uso de Traspavá ha permitido ver las deficiencias en materia de publicidad activa, constituye una herramienta de reflexión. Aquí les traigo la primera jornada de archivos y bibliotecas comprometidos con la transparencia, organizada por la catedrática Ana Reyes, y que supuso pues, un punto de diálogo sobre buenas prácticas en bibliotecas y archivos, y que esta herramienta, pues ahora que comenzamos a evaluarlo a lo largo del tiempo y retrospectivamente, vemos como sí ha implicado cambios a la hora de poner a disposición de los usuarios toda esta información. Vemos el caso del portal de transparencia de la biblioteca de la Universidad Complutense, que antes pues no presentaba la información de esta manera. Y como futuros desarrollos, simplemente comentar
que vamos a seguir evaluando la propuesta y que esta propuesta tiene un carácter evolutivo con el tiempo y desea pues, recoger las aportaciones de los profesionales. Aquí les dejo una imagen de un mapa de buenas prácticas. Hay 4 mapas en función de cada actividad, de cada institución, que si pinchan pues pueden ver las buenas prácticas a lo largo del país de lo que se realiza en publicidad activa en bibliotecas y archivos. Y nada, muchas gracias y cualquier consideración estamos a su disposición. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias también por ceñirte al tiempo. Muchas gracias, de verdad. Me gustaría, antes que nada, avisar a todos los ponentes, ha sido un error mío el no decirlo al principio de la sesión. Toda la sesión se está grabando, pero se enviará un correo a todos los ponentes por si hay alguno que en este momento ya se ha salido de la sala, para aquel o aquellos o aquellas que no deseen que su grabación luego sea en abierto, que sea colgada en abierto, que me manden un correo privado y yo se lo diré a la organización. Es decir, que no se va a publicar nada, ninguna intervención de aquellas personas que no deseen que se publique, ¿de acuerdo? Y lamentar el que no lo he dicho al principio. Bien, a continuación le correspondería el turno a Hugo Aznar Gómez y Katia Esteve Mayén del CEU Cardenal Herrera con la ponencia a los observatorios universitarios como mecanismos de control. El Observatorio de Gobernanza, Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa. Tenemos a Hugo, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Lo único es que voy a hacer yo la presentación y no tengo permiso para hacerla. Entonces, si me pudieseis poner como moderadora... Katia. Eres sí. Katia, ¿no? Es sí, que, Katia Esteve, sí. Te tenemos que localizar dentro de los... Aquí, ya te tenemos. Ya podrías, Katia. Ya puedes. Sí. Genial. ¿No se te oye? Un momentito. ¿Veis mi presentación ya? ¿Veis mi presentación? Sí. Vale. Sí. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por esta oportunidad para presentar lo que estamos haciendo en el observatorio. De todas formas, comentar que ya una de las ponentes principales, Leire Burguera, ha expuesto de una manera fantástica, como es habitual en ella, parte del trabajo que hacemos en el observatorio, con lo cual voy a intentar ser lo más rápida posible porque muchas de las cosas que trabajamos ya las ha comentado Leire. Nuestra idea aquí, un momentito. Nuestra idea, habíamos presentado, teníamos esta estructura planteada, un poco la idea de las nuevas tecnologías, cómo había afectado a la democracia, porque se abrió un debate en torno a si esto iba a ser la utopía o íbamos a terminar en una sociedad totalmente distópica. En segundo lugar, plantearíamos un poco lo que son los observatorios, en qué momento surgen, para después ver los observatorios en la actualidad y enfocar nuestro observatorio. En relación con el primero de los puntos, como ya comentaba anteriormente, el siglo XXI, precisamente con toda la eclosión y las prácticas que se han realizado en torno a las nuevas tecnologías, abrió un debate dentro de la academia en torno a si las nuevas tecnologías iban a favorecer más o menos la democracia, ¿no? En el sentido más participativo desde el punto de vista cívico. Surgieron, como muchas veces sucede dentro del ámbito de la ciencia política, aquellos que eran ciberoptimistas, ¿no? Que decían que las nuevas tecnologías iban a revitalizar el sistema democrático, que iban a introducir nuevos mecanismos de socialización y participación, con nuevas técnicas, y que todo esto pues, nos permitiría combatir la desafección ciudadana y mejorar los índices de participación ciudadanos que eran muy bajos. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda, aquellos que eran más pesimistas y que consideraban que las nuevas tecnologías no iban a transformar el sistema y que de hecho no solo es que no lo iban a transformar, sino que además podían generar unos efectos bastante adversos dentro de este ámbito tan desregularizado.
Aquí tienen una breve presentación muy esquemática de los argumentos que se han dado a favor y en contra en torno a la participación, digamos, el aumento de la participación o no, dependiendo de las nuevas tecnologías. Los ciberoptimistas los tenemos a la izquierda, con la idea del fin del monopolio informativo, es decir, ya el ciudadano no solo tendría que ir a beber de las fuentes tradicionales, sino que podría elegir sus propias fuentes en un campo muy amplio, pero además también incluso crear sus propios contenidos, de tal manera que no solo seríamos pasivos en el consumo de la información, sino que nosotros mismos las podríamos crear. En relación con la participación, San Pedro, por ejemplo, habla de la nueva institucionalidad democrática que alteraría las tradicionales relaciones de poder, según Castells, y finalmente, en torno a lo que es el principio de rendición de cuentas, pues se inauguraba el concepto de democracia monitorizada, en el sentido de que el propio ciudadano podría estar controlando directamente a los poderes públicos. Sin embargo, como señalábamos anteriormente, también encontramos aquellos que eran más pesimistas, que decían que, bueno, hasta qué punto las nuevas tecnologías garantizaban el pluralismo, porque al final muchos de los individuos al final simplemente consultarían aquellas fuentes con las que se sentían ideológicamente reconocidos. Hasta qué punto los ciudadanos son independientes a la hora de tomar las decisiones, porque dentro de lo que es el ámbito también de las nuevas tecnologías también existen unos poderes invisibles. Se alegaba también el problema de los fake news y cómo podíamos participar haciendo uso de este tipo de prácticas tan habituales en este mundo, ¿no? A continuación, en relación con lo que es la idea de lo que nos preocupa a nosotros desde el mundo del observatorio, vemos la idea de lo que es la función del watchdog, ¿no? Y un poco la idea del origen de los observatorios y su papel en la vigilancia y la mejora de la democracia. La idea es que las nuevas tecnologías sí que se pueden poner a nuestro servicio para vigilar no solo esa vigilancia que podía hacer el Estado tan focalizado, ¿no? en la idea del panóptico de Bentham, sino también cómo podían ponerse al servicio del ciudadano para mejorar el control del Estado. En este sentido, perdonad un momentito, que veis que estoy teniendo... Perdonad. No te preocupes. He tenido un pequeño problema propio de no te preocupes en absoluto, es normal. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Que las nuevas tecnologías no simplemente sería esa capacidad de control por parte del Estado, sino también la capacidad de controlar nosotros a lo que es el ámbito político. En este sentido surgen lo que son los observatorios. A continuación tenemos lo que es el inicio de lo que es la figura del observatorio, que como decía es un poco la idea de nuestra presentación. Surgen los observatorios en los años 20 especialmente y están teorizados por la figura de Lippmann. Lippmann lo que nos viene a decir es que se puede explicar ante el peligro de que los periodistas como tal no podían garantizar el impacto de la opinión pública y sus efectos en la democracia, empieza a defender la aparición de unos observatorios que pudiesen controlar verdaderamente el propio sistema, ¿no? Denuncia los males del periodismo porque se ve que si bien en un primer momento nos servían para garantizar la independencia e incluso la observación de lo que son los poderes públicos, también empiezan a estar gestionados por los dueños, ¿no? de esos medios de comunicación que van a utilizar los mismos para canalizar una ideología que estos quisiesen. Precisamente porque detecta estos problemas, Lippmann aboga por la aparición de los observatorios que tenemos aquí, ¿no? Esa idea de unas agencias, una inteligencia organizada que junto con el periodismo pudiese supervisar toda la información que se estaba vertiendo dentro de lo que es el ámbito público, ¿no? Se hacía cada vez más complejo observar los hechos públicos e incluso evaluar sus actos.
Dentro de lo que son los observatorios en la actualidad, bueno, pues podemos decir que los observatorios en la actualidad tienen estas características propias. Por una parte, tienen una estructura institucionalizada, tienen una observación cualificada, tienen una metodología contrastada, un tratamiento estadístico, elaboran sus propias propuestas de mejora y además publican su propia metodología. Aquí es donde se integra el observatorio del cual nosotros pertenecemos y un poco os explicaremos a continuación. Estos observatorios... Perdona, ¿sí? Katia, te quedan 3 minutos. Sí, gracias. Estos observatorios lo que van a hacer es facilitar esa acción de observación y es cierto que en el siglo XX parece que cobran especial importancia, ¿vale? A finales de los años 90, a principios del siglo XXI, precisamente porque hace unos años que observamos esa crisis de gobernabilidad y parece que a través de un incremento de la vigilancia hacia el poder como garantía, pues podría ofrecer una buena herramienta. La idea del observatorio que presentaba Leire anteriormente se ubica en el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC. Trabajamos directamente con el mapa Infoparticipa de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también sé que en el Congreso también han presentado, estaban invitados al propio Congreso. En la metodología que empleamos, auditoría cívica, cualificación metodológica de su observación, publicidad de sus evaluaciones, etc. Este dato ya lo avanzaba Leire. La verdad es que después de haber analizado los municipios de la Comunidad Valenciana de acuerdo con 52 ítems, podemos reflejar en esta pantalla que solo un 7% de los municipios de la Comunidad Valenciana supera el 50% de los indicadores de Infoparticipa, que es un dato, la verdad es que poco alentador. En cuanto a lo que son las conclusiones, pues simplemente decir que las nuevas tecnologías un poco la idea del no determinismo tecnológico, pero sí que facilita una mayor vigilancia. Los observatorios pueden cumplir esa misión de watchdog desde el punto de vista más cívico, nos permiten una observación cualificada. En colaboración con el mapa Infoparticipa hemos conseguido observar lo que se está haciendo en los municipios, en las webs de los municipios de la Comunidad Valenciana y constatar hasta qué punto la implementación de la ley de transparencia pues, todavía le queda un poquito, al menos en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Y también gracias por la naturalidad. Estas cosas pasan cuando tenemos esas presentaciones online y no hay que preocuparse en absoluto. Bueno, a continuación, como la última comunicación con presentación oral online, porque después habrá que tendré que resumir yo porque hay 2 comunicaciones que no tienen presentación oral, pero será muy breve.